Bienvenidos a la tercera temporada del podcast de Amalia. Descubriremos el maravilloso mundo de las emociones. Esta temporada se llama Mis emociones y yo. Las iremos conociendo a todas, en general, por separado, por familias, por parejas, para que finalmente tú sepas que siempre puedes decidir qué hacer con lo que estás sintiendo. Te espero en nuestra tercera temporada. ¿Qué pasa cuando la tristeza no se gestiona de manera adecuada y se desproporciona? Cada vez que hablo de tristeza, para mí es bien importante hacer un alto en la vida, porque es una de las emociones más descuidadas que existen. Y tener tristeza te va a conectar con tu sabiduría interior. Es importante mencionar que es diferente tener tristeza a que la tristeza te tenga a ti. Que estés invadido por tal tristeza, que te pierdas de ti, del sentido y de la capacidad de estar en la vida. Quiero empezar este episodio recordando esta parte hermosa, sana y también dolorosa de la tristeza. La tristeza está vinculada a la pérdida, al cambio, a lo que ya no es, a lo que es diferente. La tristeza llama a la ayuda, porque es real que la persona que está triste pierde interés en muchas cosas. Después se puede recuperar, después se va a retomar y a veces a redirigir, pero hay momentos donde realmente la persona que está triste no ve aquellas áreas que antes le ilusionaban, le hacían sentir en la vida esta chispa, este gusto, estas ganas de vivir. Si la tristeza se gestiona bien, recuerden que es una emoción que te mete a tu interior, a escucharte. Te conecta con este principio de realidad. Te conecta con esto que está pasando, que sí duele y que sí deja un vacío, pero que es real. Si no nos damos estos tiempos, momentos, espacios de tristeza, no procesamos, no digerimos aquello que sí sucedió. Finalmente, cuando una persona está en este espacio de la tristeza, en este encuentro con ella, escuchando esa voz, haciendo su proceso de duelo para cerrar, despedir, agradecer, retomar, ajustar, cuando la persona se lo permite, va a poder después levantarse en la vida sin pendientes. La tristeza la va a ayudar y nos ayuda a quedarnos en paz, a asumir esa realidad y encontrar aquel camino para reorganizarnos, reinventarnos y reconstruirnos en la vida. Es una emoción que duele, es real, te conecta con la vida y hace que te quedes sin pendientes. No podemos negar que duele. Y por eso quiero hacer énfasis en el daño que está haciendo esta cultura donde no hay cabida al dolor. Esta cultura donde todo tiene que ser perfecto, maravilloso, desde toques de euforia, diversión permanente, actividades llevadas al extremo, una cultura donde lo incómodo no se tolera y se favorecen cosas para estar todo el tiempo bien, como si esa fuera la tarea de la vida. Y además yo me pregunto, ¿qué es estar todo el tiempo bien? ¿Qué es estar todo el tiempo con esa energía, euforia y chispa, como si tener alegría permanente fuera la encomienda? Nadie aguantaría, pero parece que eso se quiere. En esta cultura donde todo el tiempo tienes que estar sonriendo, bien. Y si no estás bien con este estereotipo social, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Pero mira todo lo que tienes. Como si no mereciéramos los seres humanos momentos donde simplemente estamos y existimos y que no esté asociado a estas emociones extremas. Pero sí, justo es la tristeza la que es peor vista. Porque una persona triste, lamentablemente, se confunde con debilidad, que no tiene nada que ver tristeza con debilidad. Pero la gente así lo cree. Cree que si está triste no va a poder, se va a deprimir
y no va a tener la capacidad de enfrentar aquellas circunstancias de la vida que está enfrentando. Sí es diferente tener tristeza a que la tristeza me domine, completamente diferente. ¿Qué haces tú con esta cultura que promueve una alegría permanente como estilo de vida? ¿Cómo lidias tú con esta influencia social de todo el tiempo estar bien? Y luego de sentirte mal cuando no estás bien, como si algo malo estuviera pasando. Quise dar esta introducción porque hoy que voy a hablar de lo que pasa cuando la tristeza no se gestiona, tenemos que haber hecho una revisión de qué tan familiarizada estás tú, qué tan familiarizada estoy yo con esta mirada de una alegría extrema, socialmente bien vista. Y a veces en las familias, como si los papás tuvieran esa tarea de que el hijo esté bien todo el tiempo. Esta sociedad que no tolera lo incómodo y que a veces lo doloroso tampoco, nos quiere evitar la tristeza. Que no se nos olvide que la tristeza es una emoción muy sabia. Es la emoción que más te va a conectar con tu interior. ¿Te parece que empecemos revisando las creencias que tienes alrededor de la tristeza? ¿Qué piensas tú? Yo ya te di un contexto y una mirada de la sociedad que presiona, que violenta para que estemos felices, alegres todo el tiempo. Pero tú, ¿qué piensas de la tristeza? En tu familia, ¿qué te dijeron de ella? Así como las otras emociones que hemos visto, la tristeza casi nunca viene sola. Se va acompañando de distintas emociones, de distintos parientes y familiares. Y cada uno trae un mensaje particular junto con la tristeza. Le añade un toque, un matiz, algo que también tenemos que estar atentos a ese mensaje de estas otras emociones que son de la familia de la tristeza, que también incluyen a veces incomodidad, dolor, falta de esta energía o alegría, falta de interés. ¿Cuáles son? Date un momentito para pensar en tu vida cotidiana, cuando ha habido tristeza, ¿qué otras emociones te acompañan? ¿Qué otras emociones se hacen presentes? Por ejemplo, me viene a la mente el pesar, el desconsuelo, el abatimiento, la aflicción, el desaliento, el desapego, la nostalgia, la melancolía, la añoranza, la soledad, por momentos una sensación de abandono, a veces de desolación, de desilusión y de decepción. ¿Cuántas emociones alrededor de la tristeza? Que junto con ella nos dicen en la vida que algo duele, que algo es diferente. Tolerarlas, abrazarlas, reconocerlas, darles su lugar, es necesario para elaborar los duelos y adaptarnos en la vida a estas nuevas realidades donde hubo una pérdida, donde algo ya no es o ya cambió. Pero si estas emociones que acompañan a la tristeza, que matizan la tristeza, que se vienen presentando junto con ella en distintos escenarios de la vida, se desproporcionan, puede pasar lo que con otras emociones. Se aumentan y se exageran o se disminuyen y se niegan. Pero tenerlas ahí, reconocerlas a pesar de lo incómodo y tolerar esos momentos, te van a permitir un fino encuentro contigo mismo. Pero exploremos qué pasa cuando se desproporcionan y no se gestionan de manera adecuada. Recuerda que es el pensamiento tu gran aliado, el que te puede ayudar a tener ese principio de realidad y quedarte con aquello que duele, que es real, y no generar los escenarios de lo que podría pasar que no está sucediendo con ese dolor, con esa pérdida. Iniciemos explorando este primer escenario. Una tristeza que se exagera, una tristeza
que se desproporciona y no se gestiona. Es como si te quedaras pegado a ella, fusionado a ella. Exploremos el por qué. Aquí hay muchas posibilidades. ¿Qué hace que una persona se quede ahí fija, detenida, atorada, totalmente conectada y viviendo únicamente a través de la tristeza, como si todo lo demás ya no existiera? Es importante mencionar que esto puede suceder en algunos momentos de un duelo, por ejemplo, pero estoy hablando cuando más allá la persona se está quedando totalmente instalada en la tristeza. Te voy a mencionar algunas opciones que yo he observado de por qué alguien se queda pegado a la tristeza, adherido a ella. Por ejemplo, lamentablemente mucha gente se queda en la victimez. En el pobrecito de mí, pobrecita de mí, es que ve lo que me pasó, ve qué difícil ha sido la vida, qué injusta ha sido la vida conmigo, ve todo lo que me ha pasado, no salgo de una y me llega otra. Y en el fondo, en varias personas a las que no juzgo, que se quedan en este camino de la victimez, resultado de un mal manejo de la tristeza, obtienen muchas veces una ganancia secundaria. Por algo les conviene estar ahí. Es usar eso que sí pasó, eso doloroso que sí fue, usarlo para instalarme en una zona de confort. Y ahí muchas veces tengo un pretexto para no salir, para no esforzarme, para no recuperarme, para no hacer algo más, porque he encontrado en esa victimez muchas cosas de ventaja. Entre ellas esta. Tengo un pretexto para no salir, porque como viví esto, como me pasó esto, como la vida me hizo esto, pues entonces yo como salgo, como me recupero, como trabajo, como me esfuerzo, si ve todo lo que me ha pasado. Las personas pueden vivir con una tristeza exagerada, con un tono de lamento, de queja. También quiero mencionar que a veces la tristeza se exagera por los llamados conflictos de lealtad, por pensar que está mal que te sientas bien. Son estos duelos muy dolorosos donde una persona puede experimentar culpa por sentirse bien. O empiezan a decir, ¿cómo yo voy a disfrutar si el otro ya no está, si el otro ya no es, si el otro no puede? Y boicotean esos pequeños momentos de alegría, de felicidad. Lamentablemente, de hecho, hay personas que hacen una promesa de infelicidad inconsciente, pero adentro de ellos creen que demuestran más amor si son infelices y son adictos al sufrimiento. Hay mucho dolor en estas historias y mucho sufrimiento, pero sí me toca ver que la gente se queda pegada a la tristeza porque realmente creen que se demuestra el amor siendo infeliz y que si a mí se me nota el sufrimiento, amé mucho y estoy haciendo algo por esa persona que ya murió y me quedo ahí detenido en esta promesa, en esta lealtad mal entendida y me voy en la vida boicoteando y a veces castigando. Este es el primer escenario cuando la tristeza se exagera. Me voy al otro escenario, cuando se niega la tristeza, cuando se disminuye la tristeza. Y aquí nuevamente explora cuáles son aquellas creencias que han alimentado esta parte de no permitirte la tristeza. La gente cree que si está triste se va a hundir. La gente cree que no puede estar en su tristeza, que no la puede sentir, porque si la siente, se hunde. ¿Qué creencia tan errónea? La tristeza no te hunde, al contrario, te ayuda a enfrentar la realidad para salir adelante. Pero en este escenario donde la tristeza se disminuye, las personas no la sienten, tienen que demostrar que pueden con todo, evaden, a veces toman decisiones arrebatadas, solitos se dicen, no es para tanto, no pasó nada, le voy a dar la vuelta a la hoja, ya pasó, yo puedo con todo, un estoicismo malentendido y la gente evade, hace cosas, se toma lo que sea porque no puede resistir esta sensación de estar triste. Y no miden el efecto del daño que causa no vivir la tristeza. La gente hace cualquier cosa para no sentirle. El rebote va a venir después. En algún momento de la vida,
Esto que no se sintió va a salir. Ambos extremos dañan mucho, tanto exagerarla como no reconocerla. Tenemos que tener cuidado de un concepto importante. Tristeza no es depresión, porque a veces se confunde. Sí podemos hablar de una llamada depresión reactiva, que es resultado de un duelo muy doloroso. Donde parece depresión, se siente como depresión, pero no es depresión, es reactiva. Es decir, es una respuesta a ese duelo que está viviendo la persona. Eso no es depresión, es reactiva. Esa se va a salir. De esa nos vamos a recuperar porque fue respuesta a algo. Pero sí tengamos cuidado en que el mal manejo de la tristeza, si no se gestiona, sí te puede llevar a un estilo de depresión que te va hundiendo y que te deja en la vida indefenso y sin la posibilidad de salir adelante. Cambiemos la cultura. Démosle a la tristeza su lugar, su espacio. Confiemos en su sabiduría y sepamos que si se gestiona es algo temporal, al principio muy intenso y acompañada de muchas otras emociones, después más momentánea y después surgirá en momentos significativos y especiales de la vida, pero sí te vas a recuperar. La tristeza no te va a dejar en una postura de indefensión. El interés se va a recuperar, el sentido de vida, vas a poder volver a decidir qué hacer a pesar de que la vida ya cambió y a pesar de que ya hay algo diferente o ya no hay algo como antes había. Y tal vez a veces las cosas ya no van a ser, ya cambiaron y puede haber sido profundamente doloroso. Y aún así, el buen manejo de la tristeza, su gestión adecuada, hace que la resiliencia humana le permita a un ser humano que vivió aquello que no quería vivir, reinventarse y reconstruirse. Esta capacidad de resiliencia, aunque a veces cuando estamos ante la pérdida decimos, de esta no voy a salir, muchas veces volteamos y decimos, estoy saliendo. Sí necesitamos cambiar esta cultura de tolerar lo incómodo, de abrazar la tristeza, de acoger a sus otros parientes y amigos, bien gestionados y bien proporcionados, para que a pesar de lo adverso podamos decir nuevamente sí a la vida, a pesar de sus circunstancias. Los espero en el siguiente capítulo. Esta es una producción de videopodcast.mx.